con este tema número 6 de inglés 5, ¿cierto? Ese tema que nos tiene que vamos a revisar con respecto a los condicionales, ¿cierto? Vamos a ver cómo se forman las condiciones en inglés, ¿cierto? Vamos a revisar también cómo, qué diferentes formas hay de hacer condiciones en inglés, ¿sí? Y a practicar con el texto guía, que me va a permitir a mí entender un poquito mejor cómo funciona esto en la práctica. Por aquí tenemos a Jessica, vamos a darle acceso. Vamos primero entonces a hacer ese llamado de asistencia. Luego vámonos a revisar la plataforma de Moodle para que ustedes vean dónde van a estar ubicados o dónde están ubicados ya los archivos. Y por último, pues dejamos esa parte de los ejercicios, ¿ok? Del curso como tal, nos quedan dos temas. El tema del día de hoy y el tema de Passive Voice, que lo vamos a ver el próximo martes. Para finalizar ya el próximo jueves, ¿sí? Este seminario se acabó, señores. Ay, qué Ya triste, llegamos al profe. final, ¿sí? Como dirían, ok, por aquí Natalie. ¿Quién iba a creer que nuestro final iba a ser así? Sí, nadie lo esperaba, fue algo que dentro de todo resultó hasta interesante, ¿sí? Claro, Se profe, aprenden porque se cosas libró nuevas. de este Se aprenden grupo. cosas nuevas. Ok, sí, Lo ¿no? bueno es que la dificultad lo enseña a uno a perfeccionarse más. Exactamente, esta es una de las nuevas habilidades que hay que adquirir, ¿cierto? Ay, qué pereza. El dominio de lo digital, ¿sí? Yo me acuerdo que en la universidad siempre había una docente que nos decía, hey, habilidades del siglo XXI, habilidades del siglo XXI. Y en estos casos es donde uno se da cuenta de que, claro, esa señora tenía toda la razón. Hay que pensar en esas nuevas habilidades que el ser humano debe tener, Sí, tanto en lo profe, eso es laboral. bueno, pero eso enferma uno todo el día Ah, claro que sí. conectado. Uy, no, profe, vea, eso me tiene súper enferma de la migraña, que no se imagina. Claro. Me diagnosticaron disque migraña con aura, porque me duele la mitad del cuerpo. Uy, no, horrible. Sí, complicado. Sí, es cuestión Las nuevas de, enfermedades del siglo XXI. Love, Daniela, organización, ¿cierto? Es muy importante, pues yo he estado leyendo bastantes cositas sobre este tipo de procesos y lo que más recomiendan es organización, ¿sí? Mientras más organizados seamos de tomar un baño, de organizar mi espacio, ¿sí? De diferenciar en qué lugar voy a estar, ¿sí? Eso ayuda un poquito. A veces preferimos estar cómodos, ¿sí? O preferimos estar mucho más cómodos de lo que estaríamos en la normalidad y ahí es donde podrían venir los problemas, ¿cierto? Una de las recomendaciones principales era tener un lugar de trabajo o de estudio separadito pues de lo demás, no en la cama, no en el comedor, bueno, para uno concentrarse en lo que está haciendo. Pero sí, es entendible porque muchas veces termina uno haciendo más de lo que normalmente hacía, ¿sí? Eso es bastante interesante. Por ahí ya vi que estaban hablando hasta de una ley de desconexión laboral, etcétera, porque tienen razón, eso pasa volando y uno muchas veces no se da cuenta cuánto tiempo en realidad ha estado ahí sentado. Bueno, por aquí ya alcanzamos a llegar varios de los que faltaban, ¿sí? Natalie me informa que tiene un problemita por acá. Quién sabe, tal vez sea conexión. Esperemos que pueda entrar. Bueno, entonces vamos a iniciar ese llamadito a lista, ¿sí? Para que empecemos con la sesión del día de hoy. Hoy vamos a hablar de condiciones. Vamos a empezar por acá con Jenny. ¿Qué saben de Jenny? No he vuelto a hablar con ella ni me he vuelto a escribir. No la veo por acá tampoco. No. Está. Bueno, Angélica, puedes utilizar el chat o tu micrófono. Angélica. Por aquí veo un nombre, Angélica Duque, no sé si estás ahí. Vamos a revisar aquí chat. Ok.
Por ahí estás. Paula. Paula. Ok. A ver, ¿qué se me hizo Paula? Aquí. Vale. Tiene color rojo el día de hoy. Entonces Paula también está por acá. Roosevelt, ya lo vi por ahí. Ahora. Present, teacher. Jamie me acaba de decir que tiene un pequeño inconveniente. Fernando, no sé si ya pudo entrar. Por aquí lo veo. Fernando. Sí, señor, estoy aquí, presente. Ok. Buenas noches, profe. Hello, Fernando. Thank you. Erika. Presente, profe. Ok. Paola. Bueno, ella normalmente se demora unos segunditos para conectarse. Vamos a colocar por acá mientras entra. Jessica. Creo que por aquí veo. Sí, por aquí veo a Jessica. No sé si está. Ok. Michelle. Michelle. Profe, hola. Ok. Hello. Daniel. Daniel. Present. Ok. Daniel, thank you. Valentina. Por ahí veo a Valentina. Presente, profe. Ok. Aquí estoy. Vale. Daniela. Por ahí estaba Daniela. Hello. Hello. Juliana. Aquí, profe. Ok. Juliana, pregunta rápida. ¿Tú estuviste en la sesión anterior? Me quedó esa duda. Sí, profe. Sí. Y Listo. escribí mi nombre en el chat y todo. Listo. Lady Joana, por aquí Señor, aquí estoy. Ok. Natalie, pues me acaba de comentar que pasó algo con Zoom. Alexander. Alex. Bueno. De pronto, ahorita entra. A ver si se vamos a dejar por acá. Brian. Brian Molina. Creo que no lo vi el día de hoy. Bueno, entonces tenemos varias personas que faltan el día de hoy. Profe, se escucha entrecortado. Sí, profe. De acuerdo. ¿Ya volvió o no? Ahora sí. Yes. Claro, es que con esta... Voy a darle a ver acá. I don't know, listen, teacher. Bueno, sí, es que tenía varias cosas abiertas acá y esa partecita de Odin hace que normalmente se congele la pantalla, pero ya cerré, debió de haber mejorado. Bueno, entonces, a ver, bueno, aquí ya está Jamie, vamos a darle a admitir. Jamie, aprovecho y quito esta falla de acá. ¿Dónde está? Larson Real Jamie. Bueno. Buenas noches. Hello. Hello. Bueno, entonces vamos a dejar de compartir por acá video para que veamos la plataforma de Moodle, as usual, as we normally do. Tenemos el tema de hoy está separadito, tiene el título que dice condicionales, ¿sí? Por aquí me dice que ya deberíamos estarlo viendo. Me dicen mis controles. Jenny, por ahí llegó Jenny, vamos a darle acceso a Jenny y a quitarle esta falla de acá. Listo. Bueno, entonces tenemos conditionals. En inglés nosotros manejamos, ¿sí? 4. Nosotros en inglés se manejan 4 condicionales, ¿sí? Desde el 0 hasta el número 3. Vamos a analizar cada uno de ellos. Sin embargo, vamos a practicar 0, 1 y 2, ¿sí? Ese 3 suele ser un poquito complicado para nosotros que estamos empezando y se desarrolla en la medida en que practiquemos del 0 al 2, ¿sí? Ya el 3 se practica con un nivel un poquito más avanzado, pero de igual manera vamos a echarle un vistazo a ese número 3. ¿Qué documentos hay acá el día de hoy? Primero, tenemos un roundup, un sum up, una recopilación, por decirlo de alguna manera, una recopilación, donde ustedes van a encontrar lo más importante de cada uno de los condicionales, ¿cierto? Cada condicional tiene algo
que yo debo recordar. Entonces aquí está como el resumen de cada uno de los condicionales y para qué se usa. Tenemos entonces la presentación que vamos a usar el día de hoy, ¿sí? Para analizar con ejemplos cada uno de los condicionales, ¿sí? Tenemos un ejercicio con señales de tráfico, ¿sí? Ese ejercicio me va a ayudar a mí a poner en práctica, a empezar a usar lo que son los condicionales. Y por último, pues el ejercicio, ¿sí? Yo creo que hay parte de este ejercicio en el texto guía, si no estoy mal, debe estar por ahí. Bueno, por ahí veo el mensaje del chat, que Jenny ya nos acompaña. Listo. Entonces, si ustedes están guardando pues, los archivos de cada clase, el que podrían guardar hoy sería este de acá, para efectos de práctica y todo eso. Por aquí tengo a Paola, acaba de llegar, vamos a anotar por aquí y a darle acceso. Paola. Okay. Profe, qué pena. ¿Con quién me está hablando? Yo, profe Valentina. Juliana. Ah, No. Juliana. Profe, es que me escriben a ti que va a actualizar Zoom, a ver si de pronto la deja conectar. Sí, ella Para me que escribió sepa. por acá. Vamos, de una vez voy a anotar eso por aquí. Listo, sí, dile que no hay problema. Yo no le he contestado, pues porque ya iniciamos. Bueno, profe. Natalie es apellido Rojas, creo. Sí, señor, Rojas Barreiro. Listo. Bueno, Gracias, profe. vale. Tenemos entonces que estos son los documentos que vamos a explorar el día de hoy. Empecemos entonces. Voy a dejar de compartir por acá esta pantalla para mostrarles el tema del día de hoy. Eso tiene el número, tiene el 0. Bueno, compartir. Ok, aquí ya deberíamos estar viendo la presentación. Let me click on full screen. Bueno, antes de darle full screen voy a anotar por aquí Brian. Acaba de llegar Brian Molina. Ok. Vamos a darle aquí admitir. Que se me hizo el cursor. Y eso. Aquí está. Admitir. Bueno, chicos, entonces tenemos aquí conditionals, ¿cierto? Vamos a hablar de condiciones. ¿Qué es una condición? ¿Cómo usamos eso en español? ¿Qué es una condición? ¿Alguna idea de cómo? Donde dice, usted hace esto y yo hago lo otro, como por Perfecto. condicionarlo. Exacto, tiene que haber un condicionamiento, ¿sí? Tiene que haber una causa, una razón y tiene que haber un efecto o una consecuencia, ¿cierto? Razón y consecuencia. Teacher, por ejemplo, como Sí. estaba lloviendo, no pude ir a clase. Listo, ese es un tipo de condicional. Otro condicional podría ser, si no estudias, ¿cierto? No te gradúas, por ejemplo. Si no trabajas, no obtienes tu pago, ¿cierto? Tenemos varios tipos de condicionales. En español hay un montón, ¿cierto? Hay muchísimas formas de utilizar condicional. En inglés, normalmente trabajamos 4 maneras de hacer condiciones. Empezamos. Zero conditional, first conditional, second conditional, and third conditional. Cada uno de estos condicionales tiene sus características, ¿sí? Pero antes de iniciar, tenemos que conocer esta palabrita que está por acá, en blanco, la if, if, ¿cierto? Sí. Ese if significa sí, ¿cierto? Pero es un if de condición. No me va a servir a mí para responder, ¿cierto? Do you like apples? If. No, esta nunca va a ser la respuesta, ¿sí? Esto va a ser siempre para condición, ¿sí? La respuesta siempre va a ser yes. ¿Listo? Nuestro traductor de Google o el traductor normalmente, ¿sí? No sabe si estás haciendo condiciones o no. Entonces muchas veces, ¿sí? En las respuestas que el condicional da,
me dice, perdón, que el traductor da, nos dice if I like apples, ¿sí? Pero ya sabemos entonces que es un error. Este if, aunque significa sí, solo va a funcionar a manera de condición. Solo me va a servir a mí para condicionales, ¿ok? Ese if del que estamos hablando tiene compañeritos, ¿cierto? Palabras que pueden funcionar en lugar de él, ¿sí? En lugar de if, yo puedo decir when, ¿cierto? En lugar de if, yo puedo decir in case, ¿sí? En lugar de if, yo puedo decir when, if, in case. Bueno, ahorita en el ejercicio me acuerdo cuál es el otro. Está ahí en el ejercicio. Por ahora quedémonos con estos dos sinónimos que pueden reemplazar a la palabra if. Ese if y estas palabritas de condición. Vamos a iniciar entonces con el condicional 0. Recuerden, causa y consecuencia. Causa y efecto, razón o consecuencia. Vamos a darle clic por aquí en el 0. Zero conditional. What is the principal characteristic? Well, we have the cause. We have the cause. And we have the consequence. Okay? Cause versus consequence. Por acá. Cause, esa causa, va a ir en presente, ¿cierto? Y la consecuencia también va a ir en tiempo presente. ¿Listo? ¿Qué pasa? En la causa, yo siempre voy a necesitar if, ¿cierto? Si tal cosa, la consecuencia, tal otra. ¿Listo? Example, if I am late for the school, comma, my teacher gets angry. ¿Listo? ¿Cómo me doy cuenta que esto que estoy mostrando acá está en presente? Primero, el verbo to be está conjugado en presente, ¿cierto? Porque dice I am. Si dijera I was, ya no sería presente, sino Pasado. pasado, ¿ok? Estamos en presente. I am. Y en la consecuencia, yo me doy cuenta que estoy hablando en presente porque tiene una S agregadita acá. Aquí estamos hablando de él, ¿sí? O ella, ¿sí? My teacher gets angry. Recuerden que esa S solo se agrega en el presente para hablar de él, de ella o de aquello. He, she, or it. Listo. Vamos a hacer nuestro propio ejemplo por acá para ver cómo funciona. Tiene que ser en presente la causa y en presente la consecuencia. De la siguiente manera. If, no, aquí más abajito. If I go to, a ver, ¿dónde no se puede ir? If I go to a disco, yes, I get a ticket. ¿Sí? I get a ticket. Cuando digo ticket me refiero pues a una multa o a un comparendo, etc. ¿Listo? ¿Qué pasó acá? Ese go está en presente y ese get también está en presente. Esa causa tiene if y la consecuencia pues está en presente. ¿Listo? ¿Claros hasta acá? ¿O alguna duda? Yes, sí. Muy claro. Bueno. Por acá. Bueno, ahí ya le dimos acceso a Brian otra vez. ¿Sí? Vamos a esperar que se pueda unir. Bueno, entonces tenemos causa y consecuencia. Esa va a ser como la característica principal de todo condicional. Causa o consecuencia. Este get, ¿cierto? Aquí, cuando estoy hablando de get, no le agrego la S,
porque ya no estoy hablando de él o de ella, sino que estoy hablando de mí, estoy hablando de yo en este caso, ¿cierto? Esa S iría si yo hablo de he, de she o de it, ¿cierto? Ahí sí le agregaría esa S que tiene en el ejemplo, ¿ok? Bueno, entonces vamos, eso fue positive. Let's move to negative. Vamos a intentar un ejemplo negativo para que ustedes recuerden cómo funciona el presente de manera negativa. Vamos a hacer la misma que hicimos en positive, vamos a hacerla negative. If I don't go to a disco, yes, I don't get a ticket, yes, I don't get a ticket. ¿Listo? ¿Qué recordamos acá? Que la forma negativa del presente es don't, ¿cierto? Para los plurales, ¿sí? Para we, you, they y también para I. Si yo fuera a hacer el negativo de él o de ella, ya no digo don't, sino Doesn't. doesn't. Perfect. Doesn't. Entonces vamos a tratar de hacerlo por acá. Por ejemplo, teacher, if lady doesn't practice, she doesn't learn. Ajá. If lady doesn't practice, she doesn't learn. ¿Ok? Esto suele causar un poquito de confusión porque se nos olvida que el uso de don't y de doesn't es diferenciado, ¿cierto? Ese don't solo lo voy a utilizar con... Uy, ¿qué es ese ruido? Bueno, if I don't, ese don't va a ser solo para we, you, they y I. Y para he, she, it, yo voy a utilizar doesn't. ¿Listo? Aquí en esta que hicimos positiva, también está incluido el do, solo que yo lo puedo omitir, ¿sí? Si nos fuéramos ya a lo gramatical, aquí tendría que decir, aquí diría, if I do go to a disco, I do get a ticket. Solo que ese do, en la forma positiva, yo lo puedo omitir. En la forma negativa, yo no lo puedo omitir, ¿cierto? Este orden de causa y consecuencia también se puede invertir. Yo podría empezar con la consecuencia y luego decir la causa. No va a haber ningún problema. Yo podría decir, I get a ticket, if I go to the disco. ¿Ok? El orden, ¿sí? No va a afectar el condicional. Lo que normalmente sucede es que primero damos la causa y luego la consecuencia. ¿Listo? En los libros, ¿sí? En los libros de gramática, esto no se va a llamar causa, sino que se va a llamar if clause, ¿cierto? Ese clause se refiere como al pedazo, a esa parte de la oración que depende del if. Y main clause, ¿sí? Ese main clause va a corresponder como a la parte principal de la oración. En lo personal, a mí me parece más sencillo recordar causa y consecuencia. ¿Listo? Bueno, eso fue primer condicional. Perdón, cero condicional. ¿Ok? Conditional zero. Vámonos a mirar un par de ejemplos, ¿sí? Que tenemos aquí en la presentación para continuar con ese análisis del condicional cero. ¿Cuál es la característica principal? La causa va en presente y la consecuencia también va en presente. ¿Listo? Avancemos. Let me click over here. If I oversleep, ¿sí? ¿Esto será la causa o la consecuencia? La La causa. causa. La causa. If I oversleep. Qué despertador tan bueno, ¿no? Sí, ahí despertamos algunos. Bueno, if I oversleep, ¿sí? Si yo duermo de más, si yo me extiendo en mi descanso, en mi sueño, ¿sí? Nos duermo hasta tarde. Ajá, si yo duermo hasta tarde, en términos bastante colombianos, ¿sí? ¿Me hace falta o no me hace falta información? Va a llegar tarde al trabajo. Claro, Sí, hace falta. exacto, me hace falta información. Es por eso que la causa nunca debe ir
sola, siempre debe ir acompañada de la consecuencia, ¿cierto? Esta partecita en los libros de gramática, ¿sí? Se llama dependent clause. Es una parte de la oración que no puede funcionar solita, es decir, que hace falta que tú le agregues más información porque sola no me da esa información, no tiene ese propósito de comunicación que yo necesito. Entonces, ¿cuál será la consecuencia? If I oversleep, vamos a hablar de la escuela, por ejemplo. If I oversleep, I miss the bus, ¿cierto? If I oversleep, I miss the bus. ¿Qué será ese verbo miss? Perder el bus, pierde el bus. Perder el bus, no cojo el bus. If I miss the bus, comma, I am late for school, ¿cierto? ¿Qué hice ahí? La consecuencia, ¿cierto? Esa consecuencia yo la volví una causa. Eso se puede hacer sin ningún problema. Ahí estoy uniendo una secuencia de situaciones, ¿sí? If I oversleep, I miss the bus. If I miss the bus, I am late for school. ¿Ok? ¿Cómo sé? Bueno, por aquí yo puedo ingresar Natalie. Vamos a darle ingresar y lo borro de por acá. Listo. Pero hay más gente en sala de espera. Vamos a revisar. Daniel Orrego y Natalie. Ok, vamos a darle acceso a los dos. Bueno, Daniel ya, Natalie ya. Ok, if I miss the bus, I am late for school. Yo, ¿cómo me doy cuenta que estoy hablando del condicional cero? Alexander también apareció por acá. Me doy cuenta porque tengo miss en presente y tengo am en presente. ¿Ok? Hay que estar pendientes de esa partecita para diferenciar el tipo de condicional que yo estoy usando. ¿Qué más hay por acá? If I am late for school, my teacher gets angry. Listo. Este fue entonces el condicional cero. ¿Alguna duda que les quede sobre ese condicional cero? Esto está difícil, profe. Sí, debemos entonces tener en cuenta que hay que hablar de causa y de consecuencia, ¿cierto? La causa siempre va a llevar la partecita de if, ¿sí? Y va a ir en presente. La consecuencia también debe ir en presente. Vamos a trabajar entonces otro ejemplo del condicional cero, ¿sí? Por aquí veo un mensajito en el chat. Vamos a ver si es alguna pregunta. Ok, no, ahí Natalie ya nos acompaña. Vamos a anotarlo por acá. Yo les voy a dar la causa y ustedes me darán la consecuencia. If I learn English, esa sería la causa. If I learn English, ¿qué consecuencia se les ocurre a ustedes? If I learn English. Puedo mejorar el idioma o hablar mejor el idioma. Ok. I use better the language. Ok. Language. Listo. Vamos a cambiar ese learn por practice. If I practice English, I use better the language. ¿Cierto? Vámonos con otra. Vamos a empezar con la consecuencia. I miss the course. Yes. Yo pierdo el curso. If. ¿Qué se les ocurre? I miss the course if. Repeat de Por vagos. Si no voy a repite el semestre. Okay, if I don't attend o assist, ¿cuál de estos dos? Class. ¿Qué opinan? I miss the course if I don't attend or if I don't assist to class. ¿Con cuál de los dos se quedan? Attend o assist. Attend. Ok, porque assist significa ayudar. I miss the course if I don't attend to class. Ok,
¿Qué tenemos acá? Causa. Y aquí tenemos consecuencia, ¿sí? Pero normalmente nosotros ponemos primero la causa, if I practice English, y luego la consecuencia, I use better the language. ¿Listo? Es cuestión de revisar, ¿sí? ¿Cuál es la causa y cuál es la consecuencia? ¿Listo? Vamos entonces a avanzar ahorita al otro condicional. Conditional 1. Yes, let me click here. Bueno, avancemos de una vez. 0. Let's move to first. No, este no era. First. Click on the first. The first conditional, yes. It also has a cause. It also has a consequence. Yes. We have cause and consequence. Yep. Un momentico, yo doy clic por acá para silenciar los micrófonos. Okay. Cause versus consequence. Todos los condicionales van a tener esto. Lo que va a cambiar es el tiempo que usan. Para el primer condicional, ¿sí? Yo voy a utilizar presente en la causa, pero puedo utilizar futuro en la consecuencia. También puedo utilizar can, may o must, ¿sí? En la consecuencia. For example, if I go to London, I will see the Big Ben. ¿Cómo sé que esa causa está en presente? Bueno, el verbo go está en presente. ¿Y cómo sé que esa consecuencia está en futuro? Ya vimos que will es un auxiliar de futuro. Entonces aquí ya estamos utilizando el futuro. Si nos tocara traducir, si yo voy a London, yo voy a ver o veré. 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 Yo Veré. veré el Big Ben, ¿cierto? El Big Ben, pues es esa torre donde está el reloj en Londres, ¿ok? If I go to London, I will see the Big Ben, ¿ok? Another example. If I go to Pereira, what? I will Drink coffee. drink Viaducto. coffee, okay? I will drink coffee, yes. ¿Puedo cambiar ese will? Claro que sí, no va a haber ningún problema en cambiar esa partecita. Can. Tiene que ver con will, ¿cierto? Y ya hablaría de can. ¿Cuál es el uso de can? Si nos acordamos de esos modales. Poder. Poder, entonces vamos a tratar de hacer una con can, ¿cierto? If I go to Cartagena, for example, I can what? I can swim in the ocean. swim, okay, in the ocean, ¿cierto? En el océano o en el mar, cualquiera de las dos palabras funciona. I can swim in the ocean, ¿cierto? En este caso, the Atlantic Ocean, yes, cool. Vamos a tratar de hacer una negativa, ¿cierto? If I go to Pereira, I want, ¿qué se les ocurre? Yo no. I won't see the casa de Nariño. Yes. Correct or not correct? Correct. Correct, ¿cierto? Esto yo no lo voy a poder ver Correcto. en caso de que esté en Pereira. La casa de Nariño no queda en Pereira. Bueno, vamos a cambiar ese can. ¿Cuál es la forma negativa de can? The negative form of can. Okay. Can't, o también puede ser cannot, así junto, ¿cierto? If I go to Pereira, I can't, que no se puede hacer. Okay. Por lo menos en este momento yo no puedo, ¿sí? Yo no puedo ir al centro de la ciudad. Recordemos que downtown
Se refiere al centro, a la parte central de cualquier ciudad del mundo. ¿Ok? Los Ángeles downtown, New York downtown, Pereira downtown, etcétera, etcétera. If I go to Pereira, ¿sí? Vamos a agregarle más detalles. If I go to Pereira today, yes, I can't go to downtown, ¿ok? Or I can go downtown, también funcionaría. ¿Listo? Vamos a ver esa forma negativa de may. What is the negative form of may? ¿Será que yo puedo decir mayn't? No, señor. No se May puede. not. May not, porque may es bastante formal, eso no me permite contraerlo. If I go to Pereira today, I may not, yes, I may not enjoy the city. Yes, I may not enjoy the city. ¿Cómo puedo interpretar ese I may not enjoy the city? Yo no puedo trabajar en la... Yo no, ¿sí? No existe la posibilidad, ¿sí? De disfrutar la ciudad. Disfrutar la ciudad. Enjoy the city. May not tiene que ver con posibilidad, ¿cierto? Ya no va a ser tanto de poder o no poder, sino de posibilidad. I may not enjoy the city, ¿cierto? Vámonos ahora con must. Ese must tenía dos usos, ¿cierto? Number one, if I go to Pereira today, I must stay at home. Yes? Or stay in the hotel. Yes, in a hotel. ¿Sí? No podría estar en la calle. Ese must, de forma positiva, ¿sí? Yo lo voy a usar para... Presente. Ok, presente, claro. Pero, podría ser incluso posibilidad, pero tiene un uso específico. ¿Cuál era? I must stay at home. ¿Cuál era ese uso de must? Como un deber que debe estar en Un deber es más una obligación. una obligación, sí. Obligation. Ese must va a utilizarse con obligaciones. En este caso, I must stay at home, ¿cierto? Pero si yo lo pongo negativo, es decir, mustn't, yes, I mustn't, ya no voy a hablar de obligaciones, sino de not obligations, but De orden. prohibitions. Ajá. Prohibitions. Vamos a hablar de prohibiciones, ¿ok? If I go to Pereira today, I mustn't go out to eat. Yes? I mustn't go out to eat. Yo tengo prohibido, ¿cierto? Si voy a Pereira hoy, yo tengo prohibido salir a comer, ¿cierto? O salir a jugar, o lo que quieran que colocar ahí, estaría prohibido. ¿Listo? Entonces, como ustedes ven, este primer condicional va a requerir presente en su causa, ¿sí? Y puede ser cualquiera de estas, will, can, may or must, en su consecuencia. ¿Listo? Sucede igual. Si yo quiero empezar con la consecuencia y terminar con la causa, no va a haber ningún problema. ¿Listo? ¿Cómo vamos acá? Bien. Bueno. Las dificultades se suelen presentar, ¿sí? Cuando se nos olvida el uso o la función de cada una de estas. Nosotros en el curso anterior pues vimos los modales, cómo funcionaba can, may o must. La recomendación es echarle un vistazo a cómo funcionaban ese will, ese can, ese may, para que esto no se vuelva tan complicado. If I go to London, I will see the Big Ben. Por aquí tenemos más. We have more examples. If I go to London, yes, if I go to London, ¿qué puede pasar? If I go to London, I will see the Big Ben. Vamos a echarle un vistazo por acá al chat. Voy a revisar aquí. Profe, qué pena, mira que yo lo escucho tan bajito.
Sí, voy a darle por aquí a... Bueno, el sonido está bien. Bueno, acabo de testear mi audio y mi micrófono. Me parecen estar bien. Puede que sea un problema con la conexión. Voy a desconectar entonces este dispositivo para evitar que copie más ancho de banda. Bueno, ahí debió haber mejorado algo. Bueno, entonces, if I go to London, I will see the Big Ben. ¿Sí? Lo que ya conocemos como ese reloj, la torre del reloj, Big Ben. ¿Qué más puede pasar? If I go to Buckingham Palace, I can take a photo of the Royal Guard. ¿Sí? Aquí no utilice will, utilice can. I can take a photo of the Royal Guard. Yes. If I go to London, you must look right before crossing a street. This is an obligation or a prohibition? An obligation. This is an obligation, ¿ok? ¿Qué obligación es? Que debe cruzar por las cebras. Será, puede ser, pero dice look. Ese look tiene que ver con mirar, Right. con observar. Entonces hay que mirar Tiene que mirar a la derecha, a la ¿sí? derecha. o tiene que mirar antes, justo antes de cruzar la calle, ¿sí? Eso es algo general. Sin embargo, en Londres se conduce por el carril contrario al que conducimos nosotros, entonces sí habría esa obligación de mirar antes de cruzar. You must look right before crossing the street. ¿Ok? Cool. Vamos entonces a escuchar qué tienen ustedes, ¿sí? Hasta acá. Vamos a hablar de condiciones. Listo, vamos a tomarnos unos segunditos ahí y ustedes me van a dar una causa y una consecuencia, ¿sí? Ya sea utilizando el condicional 0 o el condicional 1. Listo, vamos a tomarnos unos 30, 40 segunditos para que ustedes me hagan, ¿sí? Saber qué condicionales o qué condiciones tienen en mente. Listo, los espero esos 30 segunditos. Teacher, Ok, mira, if it doesn't rain, if it doesn't rain, yes. I will visit my mom. ¿Cuándo? If I will visit my mom Hoy. today. Teacher, Listo. and I. Roosevelt. Teacher. Number 2. Teacher, yo también. Roosevelt and Listo, then teacher. Roosevelt. If I learn to drive car, I can to buy my car. Okay. I can buy my. Perfect. If I learn to drive a car, I can buy my own car. ¿Listo? Sonó bastante bien. Lo único que sí te tengo que corregir es ese to, ¿cierto? Los modales no llevan to al final. De resto, estuvo genial. If I learn to drive a car, I can buy my own, ¿cierto? Yo le agregué esta, own, mi propio, yes, my own car. ¿Listo? My own car. Erica, let me listen to you. Yo, teacher. Yes. If I am late, my father takes me to job. My father takes me. My father takes me to my job. No, or job. Yes. If I am late, sí, esa causa. If I am late, my father takes me to my job. Okay, perfect. Volunteers, who else? Yo, teacher. Teacher. Bueno, escucho, espera que no logré ver quién era la primera. Valentina, creo, ¿no? Sí, profe. Okay, Valentina. If
I exercise, Okay. I will have better health. Better. Ajá. Health. Perfect, Valentina. ¿Quién más me dijo que tenía alguna por ahí? Yo, se parece al de Valentín. Daniela. Pues, cada. If I go to the gym, I will very sexy. Okay, if I go to the gym, yes. Sobre todo. I will be, ¿cierto? Yo voy a ser o voy a ser Ay, ay, ay. very sexy, okay? Perfect. If I go to the gym, I will be very sexy. Example number 1. What type of conditional? Conditional type 0 o conditional type 1? Este primer ejemplo, conditional type 0 o conditional type 1. ¿Cuál de los dos usaron acá? 0. Conditional 1. ¿Cómo sé que es el 1? Esto está en presente, pero esto está en futuro, ¿cierto? Por eso sé que es el número 1. Vámonos para el que nos dio Erika. If I am late, my father takes me to my job. Conditional 1 o conditional 0? Juan. Zero, profe. Conditional 0. Ajá. Present in the cause y present in the consequence, ¿ok? Presente, presente es el 0. Presente, futuro es el primero. ¿Qué pasó con estos? Bueno, tienen modales, entonces yo ya sé que es el primero. If I learn to drive a car, I can buy my own car. If I exercise, I will have better health. If I go to the gym, I will be, sí, yo voy a ser o voy a estar, perdón, yo estaré o seré muy sexy. If I go to the gym, I'll be very, very sexy. Ok, perfect. Utilizamos negativos, utilizamos presente. Bastante bien. Listo. Cuestión de practicar. Vamos a borrar por acá para que incrementemos un poquito el nivel. ¿Cierto? Second conditional. En este second conditional también tengo cause and consequence. ¿Ya? We have cause. Let me write. Cause and consequence. Yes. The cause and the consequence. So, what are the characteristics? Well, en esa causa yo voy a tener no presente, sino pasado, ¿cierto? En la causa. Pero en la consecuencia voy a tener cualquiera de estos modales. Would, could o might, ¿cierto? Y en español funciona exactamente igual. For example, if I were an astronaut, I would travel in a spaceship. ¿Ya? Ya no voy a decir que si yo soy un astronauta, sino si yo fuera, ¿sí? Si yo fuera un astronauta, yo, ¿cómo puedo traducir esa partecita? Yo Podría viajar en el espacio. Ok, tenemos Viajaría. la terminación IA. Ujú. Si yo fuera un astronauta, yo viajaría, ¿sí? En una nave espacial, ¿ok? If I were an astronaut, I would travel in a spaceship, ¿sí? ¿Qué cambió? Ya no empiezo con presente, sino que empiezo con pasado, la causa. Y la consecuencia la puedo empezar con would, con could o con might, ¿cierto? Este would podría ser el pasado de can y este might podría ser el pasado de may, si así lo quisiéramos ver, ¿cierto? Este de poder y esto de posibilidad. Could de pude, pasado, y might, ¿sí? De posibilidad. Otro pude, pero de posibilidad. Vamos a hacer nuestro propio ejemplo para que veamos cómo funcionaría con un ejemplo más cercano a nosotros. If I went to the cinema, I couldn't see no movie. Yes. Si yo fuera al cine, ¿sí? Yo no podría ver, ¿sí? Ninguna película. ¿Ok? ¿Qué pasó acá? Pasado,
Went, este es el pasado de qué verbo? Went. Go. Go, ok, es el pasado de go. If I went to the cinema, I couldn't see no movie. No podría ver ninguna película porque están cerrados, ¿cierto? Vamos a cambiar ese could. If I went to the cinema, I would find it empty. Yes. Este find es el verbo encontrar y tenemos la terminación ia. Si yo fuera al cine, yo Lo encontraría vacío. encontraría vacío con would, ¿cierto? If I went to the cinema, I might be alone, ¿cierto? Si yo fuera al cine, yo, por aquí esta letra no va. Si yo fuera al cine, ¿cierto? Yo podría, pero de posibilidad, ¿cierto? Existe la posibilidad de que yo esté solo allá. Ese might puede traducirse como podría, pero no de poder, sino de posibilidad. If I went to the cinema, I might be alone there. ¿Listo? Profe, y se podría como, if I were doctor y a cold help in the pandemic. Okay. If I were a doctor, I could help in the pandemia. Yes. Cool. Ujú. Ajá. Pues, si yo fuera un doctor o una doctora, ¿cierto? Eso me quedó un poquito ahí. Bueno, se cruzaron las letras. If I were a doctor, coma, I could help in the pandemia, ¿cierto? Ese pandemia tiene un origen en el latín, ¿sí? Por eso no la traduzco, porque se entiende en varios idiomas. Pandemia. ¿Sí? Bueno. Tenemos pasado del verbo to be y tenemos could, ¿cierto? Nosotros utilizamos esto de manera común, ¿sí? Pero cuando le prestamos atención ya nos damos cuenta que la primera parte es pasado y la segunda pues va a ser condicional. Puede ser would, puede ser could o puede ser might, ¿ok? ¿Alguna duda sobre esto? ¿Cuál es la forma negativa de would? Wouldn't. Wouldn't. De could ya vimos couldn't y de might mightn't. Might not. Might Might not. not. Ajá, Might not. might not. ¿Ok? Ese es entonces el segundo condicional. Vamos a chequear más ejemplos de ese segundo condicional. If I were an astronaut, I would travel in a spaceship. Yes. If I traveled in a spaceship, I would go to Mars. ¿Cierto? Si yo viajara, ¿sí? ¿Por qué hay aquí ed? ¿Por qué travel tiene ed? ¿Recuerdan? Porque Porque el verbo es en pasado. Pasado, profe. pasado y es regular. Los regulares yo simplemente les agrego ed. If I traveled in a spaceship, I would go to Mars. ¿A dónde iría? Iría a Marte. a Marte, ¿ok? Marte. Al planeta, ¿cierto? No a Marte, sino al planeta Marte, ok. Next. Nice to meet you. If I went to Mars, I would meet a Martian, ¿cierto? Si yo fuera a Marte, conocería, esto es obviamente hipotético, conocería un, Marciano. ok, a Martian, yes. Entonces, ¿cómo se diría un saturniano? Saturnian, ¿ok? Saturn. Etcétera, etcétera. If I met a Martian, I wouldn't understand him, ¿cierto? Si yo conociera a un marciano, yo No lo entendería. bueno, no Yo no entendería. podría entenderlo a él. Ajá, I wouldn't understand him, okay? If I didn't understand him, I would come back to Earth, ¿cierto? Porque está ese didn't. Bueno, resulta que didn't es la forma negativa del pasado, como nosotros lo vimos hace varias sesiones ya. Didn't es la forma del pasado negativa. If I didn't understand him,
si yo no lo entendiera, yo, aquí el verbo es come back, yo Regresaría. a la tierra. Come back to the earth. ¿Listo? Tiempo de soñar. Tiempo de utilizar ese segundo condicional. ¿Sí? Vamos a tomarnos esos 30 segunditos, 10 segunditos, lo que necesiten, para hacer predicciones. Vamos a hablar de casos hipotéticos. Si yo ganara la lotería, si yo, ¿sí?, ganara el baloto, si yo, bueno, ustedes deciden qué tipo de condicional, ¿sí? Perdón, qué tipo de ejemplo me van a dar con el segundo condicional. ¿Listo? Los espero. Teacher, if I had money, I would buy a house, a new house. If I had money, I would buy a new house. What do you think? Correct or incorrect? Correct. Correct. Had. Ah, no, had. If I had money, si yo tuviera, ¿cierto? El verbo tener en pasado. Y aquí utilizaste would. I would buy, yo compraría a new house. Okay. Teacher, right. Roosevelt. Yo, profe. Okay, Roosevelt and Teacher. then. Yo, profe. If I worked a lot of, I could want much money. Okay, I could earn, eso es el verbo ganar, ¿cierto? Earn more, Sí. much, Ganar. more, much. Ok, si yo trabajara más, ¿sí? Yo podría ganar, ¿sí? Este es el verbo como Mucho para dinero. referirse a ganar dinero. Earn much more money. Perfect. Pero entonces ese win no se puede trabajar como en futuro. Ese win, El de ganar. este win, ¿sí? Es más competitivo, más de ganar algo, ¿cierto? Ganar una competencia, ganar... Ah, sí, de competencia. Exacto, es más en ese contexto. En el contexto de dinero, Ok. como de ese pago en retribución, ¿sí? Yo puedo hablar de earn, ¿cierto? De ese verbo earn. Sí. Antes de Brian, había alguien, una chica, no recuerdo bien. Yo, profe. Ok, Juliana. Juliana. Bueno, entonces sería, if I won the lottery, Ujú. I will travel around the world. Okay, perfect. We'll travel around the world. Okay. If I won the lottery, I would travel around the world. Yes. Bueno, travel around the world. Supongo que sola o con alguien. Con mis hijos. With children. Okay, My with children. son. Or my son. Children. Okay, with my children. Perfect. Brian, let me listen to you. Brian, you there? Okay, another volunteer. Ya, profe, ya. Oh, okay, Brian. If I could go out, Uh-huh. I would go out eating and dancing. Okay, go out to eat and dance. Okay, perfect. If I could go out, I would go out to eat and dance, ¿cierto? ¿Qué hizo Brian? Brian quitó este to y agregó ing, se puede hacer. I would go out eating and dancing, ¿cierto? Funciona de las dos maneras. I would go out eating and dancing, ¿ok? Cool. Y había alguien más por ahí que me quería compartir. Yo. Ok. If I went a doctor, I would save lives. Okay. If I went a doctor, I would save lives. Okay. I would save lives. Perfect. That is very cool. ¿Qué pasó acá? Utilizamos ese segundo condicional, ¿sí? Que mayormente se utiliza para esos casos hipotéticos, ¿cierto? Esas situaciones
que no sucedieron. If I worked a lot, I could earn much money. If I won the lottery, I would travel, etcétera, etcétera. Perfect. ¿Alguna duda hasta acá o nos podemos mover ya al último condicional? Bueno, entonces movámonos por aquí al otro condicional. The third conditional, ¿sí? En este condicional vamos a involucrar el verbo haber, ¿cierto? Aquí ya tenemos que hablar del verbo haber. Yes. So, the cause, igual, cause and consequence. Yes. Cause versus consequence. En esa causa yo voy a incluir algo que ha sucedido, que ha pasado, que ha acontecido, ¿sí? Ahí está envuelto el verbo haber. En esa consecuencia, ¿sí? Yo voy a incluir también el verbo haber, ¿sí? Pero antes del verbo haber, antes de have, yo voy a incluir a would, a could o a might, ¿sí? Y voy a incluir esa terminación ado, ido, ¿ok? If I had studied hard, si yo hubiera estudiado duro, ¿sí? I would have passed my exams. Yo habría pasado mis exámenes, ¿cierto? Habría porque tiene would, es la terminación ia del verbo haber. I would have passed my exams. Yo habría pasado mis exámenes. Esto funciona muy parecido al español, ¿sí? ¿Qué tengo que tener en cuenta? ¿Cómo funciona el verbo haber en inglés? En inglés, el verbo haber funciona con el verbo have, ¿cierto? En pasado, el verbo have es este que está acá, had, ¿cierto? If I had, yes, studied, yes, medicine, I would have, yes, been doctor, ¿cierto? Si yo hubiera estudiado medicina, yo habría sido un doctor, ¿cierto? Este been, ya sabemos que es el participio del verbo to be. Hado, ido. En este caso no es estado, sino que es sido. Habría sido un doctor. Listo, no quiero utilizar would, podemos utilizar could, ¿cierto? Yo podría haber sido un doctor, ¿cierto? No quiero utilizar could, puedo utilizar might, ¿cierto? Existe la posibilidad de que yo hubiera sido un doctor. Listo. Yo entiendo que este tercer condicional puede generar un poquito más de confusión. Sin embargo, funciona bastante parecido a lo que nosotros hacemos en español. ¿Cuál es la clave? Saber cómo es el participio de los verbos. Para eso tenemos una listica, la que yo les compartí cuando estudiábamos el presente perfecto. Y tenemos el verbo haber, ¿sí? Que puede ser, el verbo haber puede ser have en presente o puede ser had en pasado. ¿Listo? Preguntas. Necesito que me hagan preguntas o dudas sobre este tercer condicional. Third conditional. Una Teacher, listica que usted dice en qué inglés está. Creo que está en la última sesión de inglés 4. ¿Sí? Ahorita Vale, está gracias. irregular verbs list, ¿cierto? Ahorita Albi se las comparto por el grupo, es un PDF para que la tengan por ahí. Esto, creo que algunos Vale, gracias. vieron también. Había por ahí otra pregunta, Lady, creo. No, señor. no era yo. Jamie. Jamie. Bueno, casi. Have been, pues no siempre es have been, también puede ser have solo. Me estás hablando de la consecuencia, ¿cierto? Sí. Bueno, ese have tiene que ir acompañado de un participio. Tiene razón, ese been se puede cambiar, ¿sí? Ese been puede cambiar. Vamos a hacer otra cambiando ese been. Por ejemplo, yo le doy un ejemplo. If she had been there, puede ser ahí.
I would have seen her. Ok, perfect. ¿Sí? Si ella hubiera estado allí o allá, ¿no? Lo hubiera visto, ¿cierto? Porque el verbo ver no tiene oído, nosotros no decimos vistado o visible, nosotros decimos visto. I would have seen her. Perfecto. If she had been there, I would have seen her. Si ella hubiera estado allí, yo la habría visto. Perfecto, ¿sí? Ahí cambiamos el been por el seen, ¿cierto? I would have seen her. Puedo hacer ese cambio sin ningún problema. Vamos a hacer otro por acá. If I had won the lotto, ¿sí? Si yo me hubiera ganado la lotería, I would have bought, ¿cierto? Yo hubiera comprado, ¿ya? A new house, ¿sí? La parte que suele complicarse un poquito es esta, porque yo normalmente no recuerdo cuál es el participio. Entonces, para eso tenemos la listica de verbos, ¿sí? O también la pueden consultar por ahí en internet, cuál es el participio, ¿sí? Porque yo necesito esa terminación ado, ido de los verbos, ¿sí? Porque la estructura de had va a ser igual, hubiera, ¿sí? Y ese have puede variar. Bueno, no me acuerdo cuál fue el que utilicé ahora. She have o she has. Bueno, ahorita mirando el video me acuerdo. I would have bought a new house. ¿Alguna otra duda hasta acá? Pregunta. Teacher, sí, yo tengo una pregunta. Uno puede decir had. Por ejemplo, if he had the tools, he could have fixed, no sé cómo se pronuncia, fixed the car. Para decir, él hubiese tenido. Entonces yo repito had. Sí, exacto. Eso puede pasar y de hecho sucede. If he had the tools, si él hubiera tenido, exactamente. He could have fixed the car. Él hubiera podido. Él habría, no, en este caso él hubiera podido arreglar, ¿sí? Reparar, o él hubiera reparado el carro, ¿sí? Ya como quisiéramos traducirlo. Pero claro, la pregunta va por had y se puede hacer sin ningún problema. ¿Sí? Yo tenía un ejemplo de ese también. Con had. ¿Sí? Sí. Porque puede pasar que yo necesite utilizar los dos, sino que este va a significar una cosa y este va a significar otra cosa. Este es el verbo haber, ¿cierto? Y este es el verbo tener. ¿Listo? El verbo haber gracias. y el verbo have. Perfecto. No hay ningún problema en hacerlo. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? ¿Cómo se trabaja la parte negativa? Yo no diría had, sino hadn't, ¿cierto? Le agrego not, hadn't. Y aquí también, wouldn't, ¿sí? O couldn't, o may not, ¿sí? La negación siempre va a ser agregando not y not, ¿sí? Después de would, de could, de might, y después de had, en caso de que yo quisiera hacerlo negativo. ¿Listo? Y sucede lo mismo. Yo puedo mover la consecuencia al principio y poner la causa al final. No va a haber tampoco ningún problema. ¿Listos? Bueno, entonces vamos a dar clic por acá. If you had studied hard, you wouldn't have failed your exam. ¿Cierto? Si hubieras estudiado más, si hubieras estudiado fuerte, si hubieras estudiado duro, tú no habrías fallado, perdido tu examen. If you had passed your exams, you could have gone to the beach. If I had gone to the beach, I would have made sand castles. Sand castles. Castillos de arenas. ¿Listo? A ver, tratemos entonces de tomarnos unos segunditos para que me digan qué hubiera pasado, ¿cierto? ¿Qué tienen para eso? La que yo le iba a decir ahora con had. Ok. Y if we had more time, we would have visited Rome.
Roma, ¿cómo dice? Rome. Rome. Ajá. Rome. La E. Yo pronuncio hasta acá. Rome. Rome. If we had more Okay. time, si hubiéramos tenido más tiempo, we would or we could. No me recuerdo qué me dijiste. We would. Así Sí, como está. we would have, sí, así. We would have visited Rome. Si hubiéramos Sí. tenido más tiempo, habríamos visitado Roma. Perfect. Any other volunteer? Third conditional. Teacher, if I had studied, I would have passed the exam or the text. Studied. I would have passed the test. Okay, el test or el examen. No problem. Perfect. Another volunteers. Yo, teacher. Okay. If I had learned to dance, I could have gone to the party. Okay, I could have gone to the party. Okay. If I had learned to, yes, to dance, comma, I could have gone to the party. Perfect. Por aquí, este learn, ¿sí? Este learn ustedes lo pueden encontrar así, con ed, o también lo pueden encontrar así. Ese verbo puede ser irregular y al mismo tiempo puede ser regular. Entonces, cualquiera de las dos se vale. If I had learned to dance, I could have gone to the party. Perfect. Another, volunteers. Yo, profe. Okay, Juliana. Podría ser. If the virus hadn't come, I would have ¿cómo dice disfrutado, profe? ¿Cómo se pronuncia? Disfrutado. Disfrutado. Sí. Enjoy es un verbo regular. ¿Sí? Como es regular, yo agrego. Ed, ajá. Pero la pronunciación, profe, qué pena. Enjoyed. Yo no pronuncio la E. Yo pronuncio así. Enjoyed. Enjoyed. Ah, ok. My vacation. My vacation. Okay. My vacation. Okay. Mi tiempo de vacaciones. My vacation. If the virus hadn't come. Y yo, Juli. Okay. Sí, mi Jay. I would have enjoyed. Muy apropiada. Okay, yes, very, very pertinent. Finally, one volunteer for the final example. No volunteers. Hay que atreverse, hay que cometer errores para saber qué es lo que hay que corregir. ¿Listo? ¿Quién más? Any volunteers? No? Okay, cool. So, vamos a utilizar otra. When. Yes. When. A ver, vamos a pensar en una con when. No me encaja when porque tengo que utilizar had. If I had. Si puedo cambiar ese if por in case. In case I had won the lotto, yes, I could have traveled to Greece. ¿Ok? En caso de que yo hubiera ganado el baloto, yo habría podido, ¿sí? Yo habría podido viajar, habría podido estar viajando a Grecia. ¿Ok? In case puede reemplazar ese if, ¿cierto? Y en los condicionales anteriores, ese if se puede reemplazar por when. ¿Listo? Para que no suene como tan repetitivo, if, también puedo utilizar when o in case. ¿Listo? En el quiz, en ese quiz que vamos a tener el día 4, jueves 4 de junio, vamos a trabajar solo condicional 0 y condicional 1, ¿cierto? Para que se dediquen a practicar en la mayoría de los casos condicional 0 y condicional 1.
¿Listo? ¿Alguna pregunta antes de revisar los ejercicios? ¿O continuamos? Continue. Ok, so let's continue. Va bien. Vamos a dejar de compartir acá y miremos entonces la presentación de las señales de tráfico, ¿cierto? Una de las competencias que uno tiene que desarrollar, ¿sí? A la hora de aprender un lenguaje es esa capacidad de describir imágenes, ¿cierto? En muchos exámenes internacionales, la prueba de speaking, es decir, la prueba de habla, consiste en describir imágenes, ¿cierto? De acuerdo al vocabulario que tú utilices describiendo esa imagen, te pueden dar un puntaje o un nivel, ¿cierto? Obviamente no va a ser lo único que te pregunten, pero sí condiciona bastante, da buenos puntos. Hay señales como esta, ¿cierto? Que prácticamente universales, pero no son del todo universales. ¿Qué podríamos decir acá? Bueno, aquí podríamos decir you don't stop, you may crash. If you don't stop, you may crash. Conditional 1, 0, 2 or 3. ¿Qué tipo de condicional es este? Si yo no hubiera parado. No, aquí no está hubiera. Ah, no, si yo no parara. Si yo no parara. Zero. Ajá. Zero conditional. Zero conditional. Sí, si tú no. Si no paro, yo me estrello o yo choco. Si tú, estamos hablando de you, if you don't stop, you may crash. Ese may, ¿sí? Ya lo podrías. Ajá, en posibilidad, condicional 1. ¿Sí? El primero Si tú no pares, tú podrías chocar. Si tú no te detienes, ¿sí? Tú puedes, todavía en condicional, tú podrías, existe la posibilidad de chocar, ¿ok? If you don't stop, you may crash. Vamos a tratar de hacerlo en condicional 0, ¿yes? If you don't respect, yes, no, respect, no, follow. If you don't follow the sign, you die. ¿Cierto? Un poquito dramáticos, pero para que podamos utilizar el condicional 0. If you don't follow the sign, si no sigues lo que dice esta señal, ¿cierto? Tú te mueres. Presente, presente. ¿Sí? Este sería condicional 0, ¿cierto? Condicional 0. Y este de aquí arriba, condicional 1, ¿cierto? Vámonos para el condicional 3. ¿Cuál es la característica de ese condicional? Bueno, en este caso no es el 3, condicional 2, porque empezamos desde el 0. Second conditional. ¿Cuál es la característica? Primero, la causa va. Exacto, la causa va en presente o pasado. Second Pasado. conditional. Ajá, pasado. ¿Y la consecuencia? Podría. Puede llevar would, puede llevar could o puede llevar might. ¿Cierto? Entonces yo diría, if you, yes. Si yo hubiera parado. If you had No stopped. sería en pasado. Okay. If you had, yes. If you had stopped. Bueno, pero aquí ya estaríamos metiendo. Profe, una pregunta. Sí, por ejemplo, uno en español puede decir, si yo paro, seguro no me choco. Y yo puedo estar hablando en pasado, también aplica ahí en esas, en inglés, en esta... Si yo paro, seguro no me choco. Eso es condicional 0. Eso cuando uno... ok. Eso es condicional 0. Pero, por ejemplo, en español se entiende como también como si yo estoy contando algo y en pasado... Sí, pues puede como funcionar. si fuese en pasado. En inglés también aplica. Sí, de hecho ahorita vimos el 3, el condicional 3 y el condicional 2, involucran los dos. Funcionan bastante similar al español. Listo. Vamos tratando entonces de resolver una en condicional número 2, ¿cierto? Tenemos que empezar con pasado, yes.
en pasado. Entonces, if you stop, no cambiemos ese you. If I have, bueno, pero es que aquí se me convierte en tercero. Para traducir ese ejemplo de si yo hubiera parado, eso ya sería el tercero. Bueno, vamos a hacerla con tercero y ahorita pensamos en el segundo. If I had stopped, yes, I could have avoid the accident. Listo, vamos a tratar de estirar por acá. If I had stopped, si yo hubiera parado, yo habría podido evitar el accidente, ¿cierto? Ese sería el condicional número 3. Nos queda faltando el número 2. Entonces, para el 2 tenemos la causa en pasado, ¿cierto? Pasado simple. Y la consecuencia puede llevar 3. ¿Cuáles son esos 3? Would, could y might, ¿cierto? Y ese might, ¿de qué va acompañado? Ese could, ese would o ese might puede ir acompañado de Un verbo. de un verbo. Entonces, if I didn't stop, está en mayúscula o minúscula, yo no me acuerdo. Bueno, if I didn't stop, I would crash. Ok, vamos a ver si quedó. Sí. If I didn't stop, si yo no me detuviera, ¿cierto? Yo chocaría. Aquí ya no estamos utilizando have ni had, por eso se convierte en condicional número 2. ¿Ok? Conditional 0, present, present. Conditional 1, present and future, entre comillas, future. Conditional 3, had, yes, and have. Conditional 2, past and modal, a modal verb. Esto hay que tener en cuenta entonces las diferencias, ¿sí? A la hora de diferenciarlo, ¿cierto? De hacer esa distinción entre cada uno de ellos. Voy entonces a mostrarles algunas imágenes, ¿sí? Esperando que ustedes las describan, ¿sí? Pueden utilizar cualquiera, no todos los condicionales, sino que vamos a escoger uno y lo escribimos acá. Listo, los escucho. ¿Qué se les ocurre sobre esta imagen? Puede ser desde el condicional 0 hasta el condicional 3, cualquiera sirve. Listo, cuando estén listos me dejan saber. Profe, qué pena. Yo le puedo preguntar algo. Dime. Tú me dijiste que en los condicionales 0 y fish se puede manejar también con el when. ¿Cómo sería un ejemplo con ese when? When, perdón. Ok, vamos a hacer una cosa. When I commit this sign, yes, I can get a ticket. Vamos a ver el ejemplo que está acá. Cuando yo omito esta señal, coma, yo puedo obtener una multa. I can get a ticket, ¿cierto? Aquí este when me reemplazó ese if, ¿sí? Ya no estaríamos hablando de sí, sino de cuándo, ¿sí? Cuando yo omito esta señal, yo puedo, ¿sí? Yo puedo obtener una multa, yo puedo ganarme una multa. ¿Listo? Ese when de manera sencilla puede reemplazar ese if, ¿cierto? No queda con el mismo significado, pero sí funciona en cuanto a eso de causa y consecuencia, funciona exactamente igual. ¿Listo? Ah, bueno, profe, gracias. Podemos hacer uso de if o de when también. Este when incluso podría reemplazarse por el que utilicé ahorita, in case. In case I omit the sign, I can get a ticket, ¿cierto? ¿Tienen de pronto algún otro por ahí? Una frase con condicionales. ¿No? Ok. Bueno, entonces,
Dejemos de compartir por acá y metámonos con esa partecita de los ejercicios, ¿sí? Donde estoy por acá vamos a abrir el texto guía para mirar de una vez los ejercicios que están ahí. ¿Cómo nos fue con esto de question tags? ¿Sí lo pudieron resolver? ¿Hubo algún problemita o no? Sí, teacher. Listo. Bueno, entonces, Ese fue mucho más fácil de hacer. claro, los question tags se refieren entonces a esa forma inversa con la que yo puedo preguntar al final de una oración, ¿cierto? Entonces, eso es un poquito más sencillo. La tarea de ustedes es completar, por ejemplo, en este ejercicio vamos a completar frases de condicional, ¿sí? Vamos a completarlas con la información que está por acá. I'll enjoy, I'll put. Ese I'll es la contracción de I will, ¿cierto? Eso quiere decir que vamos a estar trabajando condicional. Will. Uno, de will. Y en algunos casos el 0, ¿cierto? Pero la mayoría van a ser de condicional 1. Vamos a revisar este ejercicio, ¿sí? Que nos habla de questions and answers. Aquí la mayoría tienen que ver con condicional 1, ¿cierto? Conditional sentence type 1. Vamos a revisarlo aquí de una vez. Tenemos una frase que necesitamos organizar, ¿sí? Es decir, un ejercicio de sintaxis, un ejercicio de posición y de ubicación de las palabras. Number 2 says, what do plane be delayed? ¿Cómo podría funcionar eso? ¿Cómo podría funcionar esta pregunta? Primero, what, ¿cierto? Pero yo cambié el color de esta letra para que se vea un poquito mejor. What will you do if the plane be delayed? If the plane, ¿cierto? If the plane is delayed, ¿cierto? Si el... Sería la E. Delayed. Esto es una pregunta, ¿sí? ¿Qué harías, qué harás, ¿sí? ¿Qué harás si el avión se retrasa? What will you do if the plane is delayed? Vamos a tratar de que nos quede en una sola línea. Ok, ahí quedó. What will you do? En este caso estamos utilizando will, ¿sí? Si fuera a cambiar a otro condicional, yo puedo cambiar ese will por would, ¿sí? Pero aquí en el ejercicio nos piden que sea will. Ok, what will you do if the plane is delayed? ¿Cierto? ¿Cuál de estas respuestas de acá nos podría funcionar? La E, teacher. I just have to wait at the airport. The airport. Perfect. Yo solo esperaré, ¿sí? Solo tendré que esperar en el aeropuerto. Number 3. What will you What will if the hotel if the hotels. Ese be yo lo tengo que transformar, ¿cierto? Ese be está en este caso hablando de varios hoteles. Entonces, is o are? are. Are, ok. If the hotels are full, ¿cierto? ¿Qué harás si los hoteles están llenos? What will you do if the hotels are full? ¿Cuál será la respuesta? La D. F. D. La F. Go Ah, to no. the hotel swimming pool. Si están llenos, me voy a la piscina. O La D. I'll find a youth o yo. ¿Cómo se pronuncia eso, teacher? Youth hostel. Youth hostel, yes. Hostel ya no es un hotel, sino un hostal, ¿cierto? Youth será uno un poco menos ocupado, ¿cierto? Como si usted traduce esto, le va a parecer joven, ¿cierto? Pero contextualmente podemos interpretarlo como menos vacío, menos ocupado, ¿sí? Menos lleno. La segunda, ¿cuál es?
Number 2 is E. La E, I do have to wait at the airport. Yes? Okay. Thank you. I just have to wait at the airport. Number 4. Vamos a empezar de manera repetitiva. What will you Profe, entonces la tercera sí era la D. La tercera es la D. I'll find a youth hostel. Yeah? What will you do if what? If you don't like food. You don't like. ¿Cierto? ¿Qué harás si no te gusta la comida? Si no te gusta la comida. ¿Qué harás? Teacher, I'll just eat bread and fruit. Bread and fruit. Solo. Bread. What is bread? Pan y fruta. Y frutas. Okay. Number 5. Empezamos de la misma manera. What will you do if you get sunburned? ¿Qué será eso? Sunburned. Esto es quemado. Y esto es quemado por el sol. Quemado por el sol. Nosotros en español decimos camarón. Ensolado. Ensolado, ok. Like a shrimp. Profe, usted viera cómo me pongo yo. Like a camarón or what? Like camarón. Esa sería ahí la F la respuesta. Okay, number 5. La F, profe. What will you do if you get sunburned? F, I will go to the hotel swimming pool. ¿Seguro? No, yo creo que sería la B, teacher. Si yo I want sí. to bathe for a few days. Ajá, yo me bronceo solo por unos pocos días. Porque la F nos dice que me voy para la piscina del hotel. Y E a la piscina del hotel. A colocarse más chicharrón. Más. Ok. Where, yes, aquí no es what, sino where. Where will you go? Yes. If the beaches good is or are? Yes or are? Are. Crowded. ¿Qué será eso? Muy llenas. Ajá, este crowd. Han pasado. Este crowd tiene que ver con multitud, ¿cierto? Y esto es pasado. Entonces, llenas, completas, ¿sí? Multitudinarias. No, así no se dice. Multitudinarias. Bueno. Beaches are crowded. I'll go to the hotel swimming pool. Okay, I'll go to the hotel swimming pool. That is F. ¿Qué condicional trabajamos acá? El 0. Zero. No, Zero. primera. No, Primero, teacher. First, de will. Porque tiene will. Porque tiene will. Perfecto. Vamos entonces a avanzar al siguiente, que está por acá. Bueno, aquí es sencillo. Ustedes solo tienen que escoger if o when. Ese if ya sabemos que es sí, de condición. Ese when significa cuándo, yes? ¿Cuándo? Ajá. I'll pay you back. Yo te pagaré. When I next see you. Cuando te vea la próxima vez. Aquí no me sirve if, ¿cierto? Sí, te veo la próxima vez. No, cuando te vea la próxima vez. Ya ustedes deciden entonces, de acuerdo a lo que interpreten, if o when. Este ejercicio sí es importante porque podemos utilizar condicional 0 o condicional first. Zero conditional o conditional. ¿Sí? Vamos a tratar de resolver algunas para que ustedes vean cómo funciona. Yo puedo utilizar if o puedo utilizar when, cualquiera de los dos. ¿Listo? Voy a empezar yo por acá con este. If
If she gets, vamos a clic por acá. If she gets up, ¿cierto? ¿Por qué coloqué esta S? Porque va el she, profe. Porque estamos en presente con she, ¿cierto? Si yo no quisiera, ay, se congeló esto. No, sí. Si yo quisiera omitir esa S, yo digo does get. Lo que se suele hacer es decir gets. If she gets up in the morning, she starts, otra vez la S, starts, texting her friends. Entonces aquí tengo presente en la causa y presente en la consecuencia. Por tanto, yo aquí utilicé zero conditional. Ok, eso fue lo que yo utilicé. En esta segunda, aquí, ya sabemos que no hay una opción única. Yo puedo utilizar el 0 o puedo utilizar el 1, cualquiera de los que yo quiera. Aquí voy a utilizar el 1. Vamos a utilizar when en lugar de if, para variar. When people live to be 100, ¿cierto? Cuando viven 100 años en el United Kingdom, they receive, yes, they receive a letter from the Queen, yes. ¿Qué condicional utilicé ahí? Zero o first? When people live to be 100, they receive. Zero, 1. Zero. Okay. Zero conditional. Listo. La tarea de ustedes entonces es decidir si lo completan con 0 o con el primer condicional para que las demás tengan sentido, ¿cierto? Aquí podría decir if the girl doesn't. ¿Por qué doesn't? Porque aquí me dice que sea negativo. If the girl doesn't get better, I will have to call the doctor. Ahí ya sería condicional first, ¿sí? En este ejercicio solo vamos a manejar zero conditional and first conditional. ¿Listo? Quedo entonces pendiente, ¿sí?, de sus dudas y comentarios sobre cualquiera de estos ejercicios que nos quedan. Este de acá, de Passive Voice, todavía no lo vamos a resolver, ¿sí?, porque no hemos ese tema como tal, ¿cierto? Lo vamos a ver el próximo martes, ese tema de Passive Voice. Hoy nos quedamos hasta acá, este tema que tiene que ver con los condicionales. ¿Listo? Ah, bueno, nos queda también este detallito, interpretarlo y completarlo con las opciones. Y aquí está todo. Vamos a... Listo. Thank you, teacher. Bueno, entonces chicos. Gracias, profe. Thank you for coming and for coming on time. Claro que no sé si hay preguntas. Feliz noche. Chao, bye. Gracias. Hasta luego, profe. Chao, compañeros. Chao, profe, gracias. Feliz noche para todos. Chao. Chao, my love. Saludos a todos.